buenas a todos los televidentes, teleadictos de María Visión. Es un honor inconmensurable volver a presentar un programa para todos ustedes, y qué mejor que en compañía del padre don José Francisco. Esta vez no me he equivocado, ¿no? Muy bien, con mucho gusto, una alegría de nuevo estar aquí. Sí, además en este programa tenemos pensado abordar temáticas variadas, muy interesantes, además de punzantes, que llegan al corazón de todos los cristianos. Pero antes de ello vamos a invocar, a pedir el auxilio de la bienaventurada Virgen María para que nos ilumine a lo largo y ancho de este coloquio. Corazón tan maravilloso con el que aparece en Fátima, nada más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues nada, tras esta oración introductoria, tras haber elevado nuestras plegarias a María, Virgen y Madre, pues damos inicio a esta tertulia que promete ser de lo más candente. Así que considero que para dar el pistoletazo de salida podríamos leer una serie de letanías que has estado recitando antes de que comenzásemos la grabación. Efectivamente, porque la Cuaresma nos habla de conversión, nos habla de penitencia, de ayuno. Y sin la menor duda que el ayuno, que hoy en día está reducido a un mínimo, son 2 días al año, el miércoles de ceniza y el viernes santo, que la Iglesia nos obliga al ayuno. Pero el principal ayuno es el espiritual, es el ayuno del amor propio. De hecho, bueno, el corporal, que se nos olvida a menudo, hay que incardinarlo, subordinarlo a lo espiritual. Totalmente, totalmente. El sentido, el arjé, la razón de ser. La razón de ser. Entonces, el ayuno espiritual es el que más agrada a Dios. Es el que más hace que el alma se santifique. Y el ayuno espiritual es sobre todo en materia de amor propio. La soberbia es el principal pecado capital, es el mal dinámico. Los grandes pecados de la historia fueron un pecado de soberbia, Lucifer y Adán y Eva, seréis como dioses, ¿no? Entonces todo aquello que nos humilla en el sentido más católico y perfecto de la palabra humildad, que es colocarnos en su sitio. Como dice Santa Teresa, humildad es andar en verdad, es reconocernos. Y el confesionario es la mejor terapia, el mejor aceite que cura la herida del amor propio de la humanidad, porque es la verdad. La verdad es esa que aparece en el confesionario, envuelta además en esa misericordia maravillosa que el carisma de la confesión, del sacramento de la confesión nos confiere. Además ha incidido en un aspecto que es fundamental y que también a menudo se nos olvida, que el peor de los pecados, la madre nutricia de todos los pecados, es la soberbia. No la debilidad, la soberbia. No, la soberbia. La soberbia nos ciega. En la soberbia nuestro fundador, una vez más lo cito, Plinio Corrêa de Oliveira, decía que del amor propio, o sea, de la soberbia tocada en la parte más personal, ha visto salir las peores hienas de su vida, del amor propio herido y no controlado. Además, bueno, hay un mare magnum de razones teológicas. No decimos que la soberbia es el peor de los pecados porque sí, sino que es el que le llevó a Satanás, el ángel caído, a sublevarse contra Dios. No servir. A diferencia de San Miguel, ante la panorámica dicen que fue así la tentación de la prueba, ¿no? Porque todos tenemos que pasar por la prueba para llegar al cielo. La prueba por la cual pasaron los ángeles, que es descrita sucintamente por el Apocalipsis de San Juan, fue respecto de la encarnación. Dios reveló a los ángeles que él iba a encarnarse, y Lucifer pensó que iba a ser evidentemente en él, que iba a encarnarse en el sentido de unir las dos naturalezas, ¿no? Divina y angélica. Y por supuesto no iba a ser en San Miguel, tenía que ser en él. Por supuesto. No faltaría más. Faltaría más. Entonces cuando él descubre que no solamente no iba a ser en la angélica, sino que iba a ser en la naturaleza humana, y que encima iba a tener como reina soberana a una mujer, y a una mujer. Porque recordemos que en el Génesis, nuestro Señor, Dios, cuando condena a la serpiente,
le dice, no le dice que le aplastará su cabeza su hijo. Dice que le aplastará la mujer. La mujer. Así viene detallado en el Génesis. En el Génesis. Por lo tanto, la primera presentación que Dios hace de la Santísima Virgen María es ante la condena de la serpiente, diciendo que la mujer le aplastará la cabeza. Es por eso que el demonio, non serviam, dice el Apocalipsis, no serviré. La gran rebelión, el peor pecado que ha existido. De ese nace el pecado nuestro, de los primeros padres, porque fue él que tentó con su soberbia a Eva, Claro. y Eva a Adán. Y esta explicación teológica, llevado al plano humano, sin deslindarnos de la teología, claro, quien es soberbio no se siente necesitado del auxilio de Dios. Para nada. Y quien es humilde, aunque sea el pecador más horrendo y denigrante que exista sobre la faz de la tierra, si reconoce su pecado ante Dios, suplica auxilio y acude a su gracia, Dios será capaz no solo de redimirle, sino de hacerle santo, como sucedió con San Pedro tras San negarle Pedro, 3 veces. Santa María la Cabeza, Santa María Magdalena, perdón, San Agustín, San Pablo, las más Claro, magníficas. San Pablo era un ávido fariseo, y feroz, sanguinario persecutor de cristianos. que él lo narra además sin ninguna ocultar para nada los detalles, ¿no? En la carta a los Gálatas, ¿no? Pero la soberbia efectivamente tiene un antídoto, que es una medicina que cura todo, que es la humildad. Y la humildad en este periodo de Cuaresma, entonces es uno de los ayunos más recomendados que podemos hacer y de las penitencias que podemos practicar. Y si nos habituamos en Cuaresma a practicar la humildad, vamos a prolonguemos después, a lo largo del año, que no se quede solo en Cuaresma ni en Pascua, esa humildad, porque si la persona es humilde, baja sobre esa persona los ángeles, baja sobre todo la reina de los ángeles para angelizar esa alma, y quien es humilde se blinda contra todos los ataques de envidia, de avaricia, de ira, de lujuria, se producen en el alma, que se abre a la soberbia. Además, bueno, me vienen a la cabeza una serie de citas de Chesterton, expresadas, estampadas en su ensayo Ortodoxia, que es prácticamente mi libro favorito, que dice que los ángeles vuelan porque se toman a sí mismos a la ligera. Y los pájaros sí, algo así como que los pájaros lo hacen porque la fragilidad es fuerza. Sí, una serie de metáforas hermosas. Qué espíritu ágil, ¿no? En la fe, realmente admirable. Admirable. Entonces, si te parece, Ignacio, vamos a... Sí, hecha esta explicación teológica, vamos a comentar unas famosas letanías, las letanías de la humildad del siervo de Dios en proceso de beatificación, cardenal don Rafael Mir del Val, contemporáneo del Papa San Pío X, secretario de Estado del Papa San Pío X, estamos hablando de inicio del siglo XX, que muere de forma un poco prematura en los años 30, pero que marcó la historia de la Iglesia con su personalidad y con su santidad, sobre todo. Prueba de ello, de su santidad, son esas letanías de la humildad que él compone. Comentábamos antes del programa que una persona, un alma que es capaz de destilar estas letanías realmente las vive. Vive, por tanto, en clave de santidad. Sí, porque además lo hace de manera tan descriptiva y por ende tan dolorosa. Es que no deja espacio a cualquier atisbo de soberbia. No deja. Claro, es la humildad expresada en puridad, en todo su esplendor. Pero además es una especie de torniquete en materia de... Sí, no deja títere con cabeza. Te aguijonea por todos los costados del... ¿Qué será? Se preguntarán los televidentes, ¿no? ¿Qué será? Pues vamos a ello. Entonces él dice así, comienza así. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, oídme. O sea, él apela a la mansedumbre y la humildad. Manso y humilde de corazón, que él mismo se define, ¿no? Yo soy manso y humilde de corazón. Del deseo de ser estimado, líbrame, oh Señor. O sea, no tengo que tener ni deseo de ser estimado, porque es una cosa legítima, lógicamente. La estima forma parte del instinto de sociabilidad y de conservación que todos tenemos, pero no debemos desearlo con desequilibrio, con apego. De deseo de ser amado, líbrame, oh Señor. Oh Jesús. De deseo de ser conocido, qué cosa tan natural, ¿no?
que me conozcan, que tenemos muchas reacciones. Estamos aquí en Sevilla en concreto, donde la sociabilidad es un instinto especialmente vibrante y sentido y tal, pero tiene su equilibrio. Bueno, y estamos delante de la pantalla ahora mismo. Estamos delante de la pantalla, exactamente. La tentación está cerca. Pero no estamos aquí para ser conocidos, estamos aquí para, por lo menos, pedimos la gracia de que sea así siempre, de que sea conocida ella. Por eso el nombre de la emisora, María Visión. Deseo ser conocido y librarme. Deseo ser honrado. La honra es una cualidad, una virtud y un trato que yo debo dar por la caridad, por el primer mandamiento de todos los demás, a todos los demás, honrar a los demás. Honrar padre y madre. Es la fórmula del cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar, debo honrar. Pero yo no debo desearlo. Aquí está, la perfección es llevar el amor de Dios al extremo. Y el amor a Dios exige que yo me desapegue, o sea, no coloque mi afición, mi deseo total, absoluto en esto. Si viene la honra, bendito sea Dios. Si viene la deshonra, bendito sea Dios. Aquello que dice San Ignacio de Loyola en las reglas del principio y fundamento de los ejercicios espirituales de él, ¿no? El hombre ha sido creado para servir, honrar y dar gloria a Dios. Y lo demás, y mediante eso salvar su alma. De forma que prefiera más la enfermedad que la salud, la pobreza que la riqueza, la deshonra que la honra. Es esto. Por amor de Dios. Entonces, si yo quiero imitar a nuestro Jesucristo, estamos en Cuaresma, estamos meditando, acercándonos a la pasión del Señor vivida, además con especial devoción por el pueblo español y andaluciano, digamos, yo debo imitarle. ¿Qué es lo que caracteriza más a nuestro Jesucristo? Su pasión. ¿Qué es lo que más caracteriza la salvación? La redención que nos regala, con la cual Él nos rescata del pecado de nuestros primeros padres, es la pasión, es su sangre derramada. Y ese es el camino de la salvación. Quien quiera venir en pos de mí, ¿no? Niéguese a sí mismo, aquí está. Tome su cruz de cada día y sígame. Entonces esta letanía... Y además, bueno, como decía el Padre Pío, ¿no? El santo de Pietrelcina, acostumbramos a mirar a la cruz con devoción. Pero ¿por qué no nos preguntamos, ¿debería yo subir contigo, Señor? Esa es la verdadera pregunta que nos deberíamos hacer. Subir a la cruz, no contemplarla tanto desde abajo. Es una pregunta que un costalero sevillano, un portador de andas malagueño o gaditano debe hacerse, y todos los que asistimos y todos los cristianos y católicos, ¿no? Esa pasión no es para yo contemplar una maravilla que es bonita y preciosa y debo admirarla, pero sobre todo vivirla. Porque lo que caracteriza a la religión verdadera, que es la católica, apostólica y romana, es una autenticidad de vida. De acuerdo que hay un comentarista que se convirtió, que era anglicano. Decía que una de las cosas que él, no me acuerdo quién es, pero me vendrá el nombre, se convirtió al catolicismo. Dice que una de las cosas que más le escandalizaba en la religión anglicana, en sus memorias lo dice, era la vaciedad y la poca autenticidad. ¿Por qué? Porque no hay gracia. Y donde no hay gracia no se consigue llevar adelante la virtud. Es imposible. Dice el catecismo, decía antiguamente, que es igualmente válido hoy, que no se puede pronunciar con devoción el nombre de Jesús y de María sin una gracia. Pronunciar el nombre de Jesús y María. ¿Cuánto más vivir una vida según Jesús y María? Que la virtud de los 10 mandamientos. Practicar los 10 mandamientos sin la gracia es imposible. No se aguanta. Nadie practica los 10 sin la gracia de Dios. Entonces, la Semana Santa, la Cuaresma, es una invitación a vivir ese triduo pascual, esas procesiones, esas manifestaciones aplicadas a mi vida. Y la mejor forma es lo que el cardenal Merry del Val nos invita a vivir en esa letanía de la humildad. Porque es el ayuno del amor propio. Ayunar de soberbia. Creo que es un magnífico epílogo titular para la Cuaresma. Para esta Cuaresma del 2026 y de las siguientes. Deseo ser alabado. Qué cosa agradable ser alabado. Dios mío. Librarme, Jesús. Deseo ser preferido. El ser preferido también está en el instinto humano.
Sí, todos queremos ser Todos, el favorito. el favorito. ¿Por qué? Porque todos tenemos el instinto de la felicidad. La felicidad es un imán continuo en nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma tiene sed de infinito, que está llamada a ser durante toda la eternidad llenada, repleta por la visión beatífica, que es la plena alegría, felicidad de poseer la verdad y de un amor total a Dios, una identificación. Entonces, ser preferido, yo me siento ya de entrada preferido porque he sido salvado, he sido redimido, pero eso tiene que tener equilibrio en la relación social, en la relación familiar. Qué bonito un hermano que viendo que otro es premiado por algo, se alegra que el hermano sea premiado. Porque si yo educo al niño ya de pequeñito a admirar en lugar de compararse con envidia, yo le estoy cortando la raíz de 1000 desórdenes morales que se van a dar a lo largo de la Bueno, adolescencia, de la juventud. incluso psicológicos y anímicos. Individuales, La cantidad de problemas que radicaríamos tal en la cual. sociedad de nuestro tiempo. Porque la virtud ayuda a la psiquis. O sea, la persona más equilibrada es el santo. Porque incluso santos que han tenido problemas psicológicos, con la virtud los han ordenado, los han puesto en su lugar. Del deseo de ser consultado, libradme, Jesús. Como Dios nos mío. gusta, ¿no? Que nos consulten y tal. Sobre todo aquí en una empresa de consulting ahí y tal. Pero no, en la familia, hombre, el tío tal me consulta. Mi sobrino me consulta. Está muy bien que me consulte, no hay ningún problema. El problema es apegarse a eso. El gustillo de que me consulten, eso es lo pecaminoso. Bueno, y además, siendo sacerdote y tan sabio como usted, debe ser una tentación bastante latente, ¿no? Todas esas se ponen en cualquier hijo de Adán y Eva. En cualquier hijo de arriba. No, no, si para mí me están resultando todas Y cada vez que uno... con la mano abierta. Viva España, sí señor. Pero además es que cada vez que lo leo, uno se ajusta el examen de conciencia, claro. Lo Claro. ajusta. De ser aprobado. Qué bien lo ha hecho. Qué estupendo. Cómo trabaja bien. Es un gran profesional. Es legítimo, repito. Y yo además, ojo, yo debo alabar. Porque es un acto de caridad, de justicia y de educación. Alabar. Lo que yo, cuando recibo alabanza, nuestro fundador, una vez lo recuerdo, decía que es como con la vanidad, con el elogio. Tengo que hacer lo que hace el cristal con el agua cuando llueve. No entra ni una gota, ¿verdad? Que no entre ni una gota. Ni una gota. El otro tiene que llover y alabar. Vale, es su obligación. Pero la mía es quieto ahí. Corazones de Jesús, no del demonio. Al contrario. Para alabar a los demás, pero ser impermeables al ego que nos puedan generar las alabanzas. Exactamente. Es el equilibrio perfecto, es la virtud, lo virtuoso. Ahora, en otro aspecto. Del temor de ser humillado, libradme, Jesús. El temor de ser humillado es instintivo. De las cosas que más duelen, ser humillado. Sobre todo cuando es injusto. Digamos, una humillación porque uno ha cometido una falta, digamos, se pasa mejor. Pero una humillación de algo que no he hecho, que es una injusticia. Por ejemplo, es Jesucristo, ¿no? Ese es el ejemplo que tenía en mente poner. Y todos los santos que le han imitado. Aquel se cuenta de San Leopoldo, de Granada, que canonizaron hace poco, que es un gesto que se da en otros santos. Va a pedir limosna para sus pobres y tal, un capuchino era. San Leopoldo de no sé cuántos de... llega a un pueblo y le insulta a un caballero, le insulta a un señor, le escupe. Y él con toda paz dice, bueno, eso es para mí. Y ahora denme para los pobres. O sea, para mí esa humillación yo la acepto. Porque es un regalo, Además, con una gallardía, con una serenidad. Con una señorío, incluso. Y una ¿verdad? gentileza mayúscula. Admirable. Porque la humillación nos hace un bien enorme. Bien, entonces, el temor de ser despreciado. Líbrame, Jesús. Terrible, ¿no? Ser despreciado por los compañeros de colegio. ¿Cuántas veces, no? Repito, si los padres ya han educado al niño a aceptar eso bien, no perder la dignidad nunca, ¿verdad? Que no está reñida una cosa con la otra, pero no dejarse tomar por aquel desprecio, saber llevarlo con gallardía,
como un caballero cristiano que enfrenta a un enemigo, pero no se doblega ante él. Del temor de sufrir repulsas, repudiado. Del temor de ser calumniado. Porque la calumnia no es difamación. Difamación es decir, contar algo que es real, que existe. Ya es pecado. No puedo andar contando de las otras personas sus defectos. No debo. Salvo que hay una causa justificada. La calumnia es cuando la difamación es mentira. ficticia, Es inventada. Del temor es calumnia. O sea, yo debo pedir, porque eso, repito, no es un tema de músculo espiritual, de virtud moral con el músculo, no. Es un tema de gracia. Si yo pido esa gracia, yo voy a obtener esa gracia. Y es un milagro moral. Aguantar esto es un milagro moral. Sí, o sea, está por encima de nuestros límites humanos, Totalmente. pero Dios es el que hace posible que como humanos los podamos afrontar. Y quien dice el cardenal Merrill dice cualquier santo ha practicado eso. Ha practicado esto en toda su expresión. Aquella humillación de Santa Teresa, humillación física, ¿no? Cayendo en el barranco, en el fango, en el invierno castellano, humillada para no poder. ¿no? Cuando se gira al Señor dice, Señor, así tratas a tus amigos. ¿no? Y él le dice, así me tratas, Señor. Y él le dice, así trato a mis amigos. Pero acepto con paz de alma, con generosidad, con amor de Dios. Del temor de ser olvidado. Es una situación que pasa sobre todo las personas que viven solas, ancianos, que son olvidados por sus hijos, por sus parientes, sus amigos. Sufrir eso. Aquí está. Si hubiese en los asilos, en los orfanatos, en fin, en los lugares donde los ancianos están sufriendo, alguien que les explicase el valor de esto, cuánta riqueza ganaría el cuerpo místico de la Iglesia. Cuánta virtud crecería. Señora, no se preocupe, no la vería a su hija. Nuestro Jesucristo fue más abandonado. La Virgen de la soledad, sufrió lo que tú estás sufriendo, pero muchísimo más. Acompáñele a la Virgen en su soledad. Sí, con esto, bueno, el dolor no desaparecería, pero la carga quedaría aliviada. Bueno, un mensaje explícitamente cristiano, ¿no? Que Dios no viene muchas veces a quitarnos de un plumazo nuestros dolores, a veces sí, sino a aliviarnos esos sufrimientos. Mi carga es ligera y mi yugo es suave. Es en ese sentido. Nos hace llevadera la situación más difícil, un hijo que se muere, ¿no? Cuántos casos, incluso suicidios que se dan, ¿no? Situaciones desgarradoras, desesperantes para quien no tiene fe. Porque quien tiene fe hace una lectura sobrenatural de todo. Bueno, y aún así siguen siendo desgarradoras. Sí. Desgarradoras, pero como dice San Pablo, Romanos 8:80, todo ocurre, todo, para el bien de los que aman a Dios. La alegría, la pena, la tragedia, el éxito, todo. En esa perspectiva, todo llevadero y no se abusa de nada. Ni de la alegría, ni a veces de la mala tristeza, que es otro peligro. Del temor de ser olvidado. Olvidado. No olvida a mí, no me llama. Pues a todos nos gustaría figurar en el recuerdo, pasar incluso a los anales de la historia. Que yo le hice tanto bien, aquel familiar ni me llama, ni me felicita Navidad, ni me llama al cumpleaños. Fenomenal. Enhorabuena. Porque estás quitando un montón de purgatorio de entrada y estás dando sobre todo gloria a Dios. Del temor de ser ridiculizado. Esa humillación de ser ridiculizado. Del temor de ser infamado, o sea, un insulto agresivo. Sí, denigrado, denigrante, ultrajado. Del temor de ser objeto de sospecha. Libradme, Jesús. O sea, ¿por qué desconfían de mí? ¿Por qué aquella persona no tener miedo a eso tampoco? Ofrecerlo. Qué cuaresma bien ganada. Qué cuaresma meritoria. Qué cuaresma enriquecedora y enriquecedora para mí y para el cuerpo místico de la Iglesia, que se beneficia de cualquier acto de virtud que yo hago, como de cualquier pecado se perjudica, ¿no? Pero qué cuaresma bien aprovechada. Y esto, bueno, aunque parezca imposible cumplirlo, yo ahora desde mi posición lo veo bastante complicado, pero la liberación que luego te genera, es decir,
Tal cual. Siempre cuesta, pero luego te liberas de una serie de cadenas. Totalmente. Mi yugo es ligero. Claro. Mi carga es ligera. Que también, o sea, queda uno descargado. Claro, también tenemos que ver esa dimensión, ¿no? De lo liberado de estas esclavitudes que quedamos. Pues nada, ha expirado el tiempo disponible. Tempus fugit. Qué pena, porque quedaba una parte importante, pero bueno, habrá ocasiones. Pero cuando uno aborda temas de lo más interesante, con una enorme enjundia espiritual, pues el tiempo corre a una celeridad meteórica. Explica cómo será la eternidad, que pasará que es 1000 años para el Señor, es como el día de ayer que ya pasó, ¿no? Así la expresa la rapidez del tiempo en la presencia de Dios, efectivamente. Claro, la rapidez del tiempo cuando uno está lleno de Dios, pues debe ser de lo más fugaz y efímera. Efectivamente. Pues nada, muchísimas gracias otra vez. Gracias a vosotros por la invitación. Además ha sido un honor volver a compartir, a codirigir una tertulia con alguien tan sabio. Y la nada. gracia lo hace todo. Eso seguro. Toma de fe, además. Eso es toma de fe. Pues nada, con esto nos despedimos de este programa Vivir en Gracia. Muchas gracias a todos nuestros telespectadores y teleadictos de María Visión. La bendición, si te parece. Antes de despedirnos, vamos por intermedio de María Santísima, nuestra medianera, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros en esta cuaresma y siempre, y permanezca permanentemente. Pues nada, con la bendición del Padre Don José Francisco. Gracias. Cerramos el telón de este programa.